Increíble rescate, mujer mayor en Viaso silencioso y un marine con su perro realiza un acto transformador que cambia sus vidas para siempre. Ana, con sus 78 años, sabe que la vida pasa en un parpadeo. Cada mañana vuelve a despertar en su casa de Acapulco, rodeada de recuerdos de risas y abrazos que se desvanecen en el aire, ecos de una familia que se extinguió lentamente, dejando solo su sombra. Mientras mira por la ventana, la soledad se siente como una segunda piel, su única compañía. Su corazón se aferra a los momentos fugaces como polillas alrededor de una llama, pero es el silencio el que la ahoga. Sabe que se vuelve invisible ante los ojos del mundo, la gente pasa zumbando, ajena a su existencia, y eso la desgasta. Un día, su impulso de alcanzar una caja que guarda antiguas cartas la lleva a un leve accidente. La caída le hace sentir como su cuerpo, marcado por el tiempo, se convierte en un prisionero en el suelo. Desde esa posición incómoda, observa cómo la vida sigue su curso, los niños en la calle, los vendedores de elotes, las risas lejanas, y en su pecho se agita un grito mudo, un sos desesperado que lanza al universo. Cierra los ojos, creyendo que su llamado será escuchado, que alguien, en medio de su rutina, notará su ausencia. Cruz, un joven marine, camina arrastrando sus propias sombras. Ha regresado de la guerra, donde los ecos de disparos aún resuenan en su mente y el peso de las expectativas familiares le oprime el corazón. Mientras pasea por el barrio que le era familiar, anhelando un sentido de pertenencia que parece tan lejano, un vecino menciona a Ana. Inmediatamente, el dolor y la urgencia que siente en su interior se mezclan. Quizás allí, en su sufrimiento, podría hallar una forma de redención. Al llegar a la casa de Ana, la ve en el suelo, frágil, pero los destellos de su mirada reflejan un mar de experiencias. Mientras ella le ofrece café con canela y pan dulce, Cruz siente un alivio inesperado, la conexión entre ellos es inmediata. Pero en medio de la calidez de su conversación, las historias de sacrificios y pérdidas comienzan a emerger. Ana le cuenta de su primera y única historia de amor, una carta enterrada que contiene más que palabras olvidadas, un secreto que podría entrelazarlos de maneras que aún no comprenden. El tiempo se detiene mientras comparten historias en la sala, un espacio que había estado sepultado bajo el polvo de la soledad. Cruz se da cuenta de que su valentía no se encuentra solo en el campo de batalla, sino en la capacidad de abrir su corazón a quienes más lo necesitan. Sin embargo, no todo es sencillo. Entre los murmullos de los vecinos, siente la presión de un juicio ajeno que comienza a asomarse, y cada vez más su propia historia se convierte en un espejo que amenaza con romperse. Ana, con su energía y ternura, se ha convertido en su faro, pero el peligro de ser descubierto por la comunidad acecha, como una tormenta que se avecina. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, los días pasan, y la risa de Cruz y Ana comienza a llenar la casa. Sin embargo, más que risas, se oyen los murmullos de un vecindario que observa con recelo. Una figura oscura acecha entre las sombras, alguien que sostiene un rencor hacia Ana y lo que representa en la comunidad. El clima se vuelve denso, y mientras los dos encuentran consuelo en sus conversaciones, el peligro de ser atacados por aquellos que no comprenden su vínculo se cierne. Podrán navegar las aguas turbulentas que surgen de sus vidas entrelazadas, o fracasarán ante el peso de un pasado que no han terminado de lidiar. La tensión se intensifica, dejando a ambos al borde de un abismo desconocido, donde cada decisión podía cambiarlo todo. Cruz se levantó una mañana con un impulso renovador. La oscuridad que rodeaba su mente parecía disolverse lentamente en la luz del día.
Había pasado demasiados años sintiéndose como un espectro de lo que una vez fue, y el encuentro con Ana le permitió empezar a vislumbrar la posibilidad de redención. Sin embargo, el eco de la inseguridad aún no perseguía. Se miró al espejo, observando los ojos cargados de historias que no siempre eran agradables, y se preguntó cómo podría transformar esas sombras en una luz útil. Cada vez que pasaba tiempo con Ana, sentía que su vida comenzaba a tomar forma. Le contaba sobre sus experiencias en guerra y la angustia que había acumulado en su alma, mientras ella compartía sus historias de amor y pérdida. Esa vulnerabilidad, ese intercambio de pasados, le brindaba una catarsis que no había vivido antes. Pero la realidad del vecindario, el resentimiento que fraguaba en ciertas miradas ajenas, lo mantenía alerta. Cruz sintió que debía enfrentar el juicio que acechaba, y la noche de ese día tan significante, se sentó a hablar con Ana sobre lo que significaba su relación. La joven Marine se dio cuenta de que no solo necesitaba a Ana, sino también un propósito en su vida que lo impulsara hacia adelante. Ella se había convertido en su inspiración y su valor, pero había una barrera que no podía ignorar. La conexión que estaban forjando debía ser defendida, y cada uno debía encontrar su voz. Ana, por su parte, se dio cuenta de que Cruz era mucho más que un salvador, era su compañero de viaje, alguien que podía entender su soledad. Su corazón latió con fuerza cuando, en un momento de revelación, le sugirió que se uniera a un proyecto local de voluntariado en el hogar de ancianos. Hay tanto que podrías ofrecer a esos pobres corazones, le dijo, y el brillo en sus ojos mostró que Ana creía en su potencial más que él mismo. Cruz sintió una mezcla de miedo y emoción. ¿Sería capaz de llevar su experiencia y aprendizaje más allá de su propia experiencia? Esa idea lo aterraba, pero también lo seducía. La decisión de unirse significaba exponerse, enfrentarse a los murmullos y a las expectativas de la comunidad. Pero la imagen de Ana, su sonrisa, su valentía, lo empoderaban. Nunca había visto a nadie liderar con tanto corazón. Con el paso de los días, Cruz comenzó a involucrarse en la vida de otros. La traslación de su propio dolor a un contexto de ayuda le brindó una sensación de propósito. Siguió compartiendo tiempo con Ana, y con cada relato y cada recuerdo, ella lo ayudaba a sanar las heridas que creía inquebrantables. Sin embargo, el resplandor de su nueva vida se vio empañado cuando el rencor de aquel vecino comenzó a tomar forma. Un día, mientras Cruz estaba en la plaza, lo escuchó murmurar palabras oscuras sobre lo que él y Ana estaban haciendo. No soportan a quienes buscan refugio en sus sombras, decía. La afirmación resonó en su mente, como una advertencia. La presión estaba aumentando, y no podía evitar sentir que el tiempo se le estaba agotando. Cruz se dio cuenta de que pronto habría una confrontación inevitable. Con cada paso que daban juntos, el peligro se intensificaba, haciendo que su vínculo fuera más fuerte, pero también amenazado. Estaba claro que esta lucha no solo sería una cuestión de corazón, sino de confrontación, de salir del silencio y ser la voz que Ana merecía. Era el momento de decidir lo que estaban dispuestos a arriesgar, y a medida que el peso de las críticas se acercaba, se sintió preparado para enfrentar lo que vendría, incluso si eso significaba desnudarse ante la comunidad. El viento trajo consigo una advertencia: la tensión ya no era una posibilidad, era una certeza. La atmósfera se volvía más peligrosa y Cruz sabía que pronto tendría que lidiar con la sombra oscura que había estado al acecho. El momento de la verdad se acercaba. ¿Estaría listo para enfrentarse a los demonios del pasado y defender su nuevo hogar junto a Ana, o sucumbiría ante el pavor del juicio ajeno? La única certeza que tenía era que este sería un enfrentamiento que lo definiría para siempre. El día siguiente transcurrió entre un tira y afloja de emociones. Cruz se despertó con una mezcla de determinación y ansiedad. La conversación que había tenido con Ana no le había dado respuestas definitivas, pero sí una dirección que parecía posible. Se pasó la mano por la cara, sintiendo el rastro de la barba que no había afeitado en días, como si estuviese constantemente recordándole la lucha que llevaba dentro. Hoy iba a visitar el hogar de ancianos por primera vez, un lugar que Ana había descrito con tanto cariño.
Se había dicho a sí mismo que el verdadero reto no era el entorno en sí, sino enfrentarse a su inseguridad y mostrar su vulnerabilidad en un espacio donde cada movimiento podría ser juzgado. La idea de abrirse a aquellos que podrían interpretar su pasado como un estigma lo llenaba de temor, pero el deseo de ser útil y el eco de la fe que Ana había depositado en él lo llevaban hacia adelante. Mientras caminaba hacia el hogar, sus pensamientos oscilaban entre la memoria y la anticipación. Recordaba cada baja que había sufrido en su unidad, cada grito de desesperación que había resonado en sus oídos, y se preguntaba si alguna vez podría canalizar todo ese dolor de forma constructiva. Quizás lo que creo que está roto en mí pueda ayudar a sanar a otros, pensó, y esa pequeña chispa de esperanza fue suficiente para acercarlo un paso más a su destino. Al llegar, el olor a hospital y a polvo antiguo le dio la bienvenida. Cruz respiró hondo. Se dio cuenta de que la vida había permanecido en pausa para muchos de los residentes, él había decidido avanzar, pero no podía ignorar que su viaje sería diferente. La directora del hogar, una mujer de carácter fuerte y voz firme, lo recibió con una mirada que no podía ocultar el escepticismo, pero también una pizca de curiosidad. ¿Tienes experiencia con ancianos?, preguntó, marcando una línea que, desde el principio, lo retaba a probar su valía. No, pero tengo historias que contar y quizás algo de compañía que ofrecer, respondió Cruz, consciente de que su sinceridad por sí sola no bastaría. Durante las siguientes horas, se sentó en una sala con 3 residentes, cada uno atrapado en sus pensamientos. Cruz se dio cuenta de que eran espejos de su propia lucha. Sus historias no eran diferentes a las que él había llevado en su pecho, estaban marcadas por pérdidas y anhelos. Fue en esos momentos que comprendió la profundidad de su propia sanación, no era solo sobre él, sino sobre la conexión que podía construir. Cruz los escuchaba, asintiendo, a veces compartiendo fragmentos de su pasado militar sin dramatizarlo, solo eligiendo aquellas partes que podían resonar con ellos. Hablar sobre el dolor en lugar de esconderlo le dio una sensación de libertad. Sin embargo, no se dio cuenta del impacto que esto provocaba en su propia mente, como la vulnerabilidad irrumpía como una marea que despejaba las rocas de su dolor, empujándolo hacia un descubrimiento más profundo. Al final de la tarde, mientras se despedía de los residentes, una anciana, cuya mirada reflejaba una tristeza feroz, lo tomó de la mano. «¿Has traído algo de luz aquí, joven? A veces, solo necesitamos saber que hay alguien dispuesto a vernos», susurró, y esas palabras reverberaron en el interior de Cruz como un eco de lo que Ana había intentado explicarle. No podía articularlo plenamente, pero había un valor en la conexión, una forma de redención compartida que trascendería sus propios temores. Esa noche, mientras regresaba a su casa, una parte de él sabía que las sombras no desaparecerían de inmediato, pero había tomado un paso importante hacia un futuro en el que esa conexión lo guiara. Sin embargo, aún lidiaba con el juicio de su vecino, una sombra que amenazaba con resurgir en cualquier momento, dejando claro que el verdadero desafío apenas comenzaba. Al mirar por la ventana, sintió que la calma era solo el preludio de una tormenta. Ya no se trataba solo de su miedo personal, estaba siendo forzado a confrontar algo mucho más grande. La necesidad de proteger lo que había comenzado con Ana se volvía urgente. El momento de ver si su crecimiento podría resistir la presión que lo rodeaba estaba por llegar, y él necesitaría más que solo valor para salir adelante. La pregunta persistía, resonando como una alarma interna: ¿podría realmente sostenerse y mantener a salvo a aquellos que lo necesitaban, o finalmente sucumbiría ante el juicio que lo esperaba? La semana siguiente transcurrió marcada por un vaivén de emociones, donde Cruz intentó consolidar la conexión que había comenzado en el hogar de ancianos. Aprendió a interpretar las miradas de los residentes y sus gestos sutiles, cada comentario o sonrisa parecía ser una señal de que el camino que había empezado a transitar estaba dejando una huella. Sin embargo, la inseguridad persistía, latente, como un eco en su mente que nunca lo abandonaba del todo. Siguió visitando el hogar, y cada encuentro le ofrecía la oportunidad de practicar una forma de expresión que había olvidado: la escucha activa. Cruz no se daba cuenta de que, al ofrecerse como compañía, sus propias heridas comenzaban a cicatrizar.
Los relatos de las vidas ajenas se entrelazaban con el hilo de su propia historia, una red de experiencias que parecía contener más luz de la que había imaginado. Pero había días en que la duda se instalaba como una sombra, temía que su presencia no fuera más que un respiro efímero en la vida de los ancianos. Una tarde, mientras se sentaba con doña Emilia, una de las residentas que había captado su atención desde el principio, se sintió extraño. Ella era una mujer de carácter fuerte que no se dejaba amedrentar por la edad. Al compartir anécdotas de su vida, Emilia le contó sobre su amor perdido en la guerra, una historia que resonaba no solo por su contexto, sino por el dolor palpable que la vieja cargaba. Cruz, sintiendo que el peso de sus propias memorias era tan pesado como el de sus recuerdos, las vertió en palabras. Me cuesta aceptar que algunas cosas están fuera de nuestro control, confesó, percibiendo que su sinceridad podía abrir un canal de conexión más profundo. Emilia lo miró, el brillo de sus ojos revelaba una comprensión que cruzaba generaciones y experiencias. No debemos dejar que la historia nos defina, hijo. Cada día es una oportunidad para ser más de lo que fuimos, respondió, y esas palabras resurgieron en su mente como un mantra que debía retener. Cruz comprendió entonces que su papel no era solo estar presente, sino también ser un catalizador en las vidas de aquellos a quienes escuchaba. La relación con los ancianos le ofreció un nuevo propósito, pero también lo colocó ante un dilema personal. ¿Podía permitirse ser vulnerable y todavía proteger su nueva misión de conexión? La presión de su vecino seguía presente, y cada murmullo despectivo resonaba como un eco que lo instaba a retirarse, a alejarse de este camino que, aunque doloroso, también era liberador. Una tarde, tras compartir otra jornada en el hogar, sintió que había tocado un punto de ruptura. Decidió enfrentar al vecino, buscando un cierre que había estado eludiendo. Como un marine ante el enemigo, se armó de valor ante el espejo, ensayando mentalmente las palabras que esperaban salir. La próxima semana voy a hablar con él, se prometió, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a fluir en su interior. La confrontación se cosía en su mente, un episodio inevitable en la narrativa que estaba construyendo en torno a su nuevo propósito. Un nuevo camino comenzaba a emerger, uno que podría definir no solo su relación con los ancianos, sino su propia identidad, pero a medida que el día de la confrontación se acercaba, una sensación de inquietud se intrincaba en su pecho. ¿Estoy realmente listo para esto?, se preguntaba. En ese momento de reflexión, la incertidumbre se convirtió en un velo pesado, y se dio cuenta de que este enfrentamiento podría ser más que una simple disputa vecinal. Podría ser una prueba de su crecimiento personal y una evaluación de su capacidad para mantener lo que había empezado a construir. Lo que antes parecía ser un esfuerzo por ayudar a otros estaba ahora ligado a su propia sanación, un desafío que lo empujaría más allá de su zona de confort. Cruz sabía que el verdadero destino no era solo el hogar de ancianos, sino la aceptación de su propia historia, de su dolor aportando luz en la vida de otros. El día de la confrontación llegó, y el aire estaba cargado de tensión. Cruz se encontró parado frente a la puerta del vecino, sintiendo el peso de su propósito presionando sobre su pecho. La pregunta seguía rondando en su mente, ¿sería capaz de mantener la calma y la claridad ante el juicio que le esperaba? El momento de la verdad estaba por llegar, y con él, la posibilidad de un nuevo comienzo o la amenaza de recaer en viejos miedos. Cruz respiró profundamente, sintiendo como el aire fresco se filtraba por sus pulmones. Cada segundo que pasaba frente a la puerta de su vecino parecía eterno, como si el tiempo mismo estuviera posing para delinear su carácter. La mezcla de determinación y miedo vibraba dentro de él, pero esta vez había un cambio. La misión que había comenzado en el hogar de ancianos no solo lo había transformado a él, sino que también había redefinido su percepción de las relaciones interpersonales. Mientras esperaba, recordó las palabras de doña Emilia: cada día es una oportunidad para ser más de lo que fuimos. Esa frase lo acompañaba como un faro, iluminando el camino hacia la confrontación que había tenido. Miró a su alrededor. La vida continuaba su curso normal en el vecindario, como si no estuviera cargado de significados tan personales. Finalmente, con un movimiento firme, tocó la puerta.
Un sonido sordo resonó, y el eco pareció amplificar su nerviosismo. En cuestión de segundos, el vecino abrió la puerta, y el habitual desdén que encontraba en sus ojos lo asaltó de inmediato. Sin embargo, esta vez Cruz no se dejaría intimidar. «Necesitamos hablar», dijo, menos temeroso de lo que había imaginado. La voz le sonó fuerte, casi autoritaria. Se adentró en el pequeño pasillo, sintiendo cómo la tensión se acumulaba en el aire, casi tangible. El vecino cruzó los brazos, mostrando su desdén. ¿Acaso te crees el héroe del barrio, Cruz? Solo pierdes el tiempo. Esas palabras lo hicieron vacilar, pero recordó cada historia que había escuchado en el hogar de ancianos, cada una cargada de valentía a pesar del dolor. La valentía de los residentes le otorgó un nuevo sentido a su propósito. «No estoy aquí para ser un héroe», ajustó su postura, «sino para entender que todos tenemos historias que contar, y quizás te gustaría compartir la tuya». El hombre titubeó, notando que la confianza de Cruz era un ladrillo que desmoronaba su muro. Era como si este nuevo Cruz hubiera surgido desde lo más profundo, recordándole que su búsqueda de conexión no era solo para los ancianos sino también para él mismo. «¿Qué quieres de mí?», continuó el vecino, la curiosidad empezando a sustituir su renuencia. «Quiero que comprendas que el juicio que arrojas, no solo a mí, sino a los demás, en realidad habla de tus propios miedos. Todos llevamos heridas, pero eso no define quiénes somos. ¿No crees que es hora de dejar atrás esa carga?». Las palabras colapsaron las defensas del hombre, y Cruz observó cómo su rostro se descomponía en una mezcla de sorpresa y confusión. Durante un momento, se sintió en control de la conversación, y la adrenalina corrió por sus venas como un río liberado, pero justo cuando una ráfaga de progreso parecía surgir, el vecino se mantuvo firme, retrocediendo a su actitud defensiva. «A mí no me importa lo que creas», replicó, aún sin despojarse de su desdén. «Tú no entiendes mi historia». Cruz sintió que una sombra se cernía sobre sus esperanzas. La resistencia del vecino revelaba que su lucha no sería fácil y que sus propios demonios paralelos esperaban poder abrumarlo en el viaje. «Entonces enséñame». «Te escucho», propuso de inmediato, dispuesto a abrir un canal en lugar de cerrar la puerta que parecía toparse con él. Un momento de silencio se entrometió entre ellos, el aire impregnado de posibilidades. Ese instante lo sentía tan cerca de su objetivo. De pronto, la luz del pasillo pareció cambiar, y una pequeña vocecita, la fe de su propio proceso, le susurró desde el fondo: «¿Estás listo para el verdadero desafío?». Sin embargo, aun cuando parecía estar abriéndose una puerta, el camino a seguir seguía siendo incierto y peligroso. Podía perder no solo una discusión, sino también parte de la conexión que había intentado construir con aquellos que le rodeaban. ¿Sería capaz de mantener su economía emocional o caería, finalmente, en el abismo de viejos miedos? La confrontación giraba en un delicado equilibrio, y ahora, más que nunca, Cruz debía decidir si este diálogo valía el costo de su vulnerabilidad. ¿Sería capaz de continuar desafiando lo que había creído, o se perdería en nuevas sombras de su historia? La tensión llenaba el aire, y Cruz sentía como cada instante se estiraba, convirtiendo el silencio en un campo de batalla emocional. Su mente oscilaba entre el deseo de conectar y el miedo a ser rechazado. Se preguntaba si había realmente un camino hacia la comprensión, no solo entre él y su vecino, sino también en su interior. «¿Por qué no te importa lo que piensen los demás?», preguntó el vecino, su postura defensiva comenzando a desdibujarse sutilmente. Esto representaba un pequeño triunfo para Cruz. Había logrado que el hombre revelara una grieta en su coraza, un momento en el que la vulnerabilidad podía ser introducida en la conversación. «Porque he aprendido que las opiniones ajenas no definen mi valor. Lo hice en el hogar de ancianos, escuchando las historias de aquellos que sienten que su voz se ha borrado», dijo Cruz, sintiendo el peso de sus palabras. Cada experiencia en ese lugar lo había preparado para este momento. La soledad, el dolor, la esperanza, todo eso resurgía en su voz, desafiante. El vecino replicó: «¿Y qué pasa si mi historia está llena de dolor? ¿Te gustaría escuchar eso?».
Las palabras del hombre resonaban en Cruz como ecos de un pasado compartido. La vida a menudo había sido una mezcla de victorias y derrotas, y sabía que el dolor estaba ahí, latente, pero también el poder de sanación. Sí, quiero escuchar. Tal vez podamos encontrar algo en común. Quizás hay algo que ambos queremos dejar atrás. El hombre vaciló, la incertidumbre se asomaba en su mirada. Cruz supo que este era un punto de inflexión. Mientras el vecino dudaba, Cruz comprendió que las historias no solo debían ser contadas, sino también escuchadas. Era un acto de valentía compartirlas y, a veces, un simple acto de presencia podía cambiar el curso de una vida. «Y si te digo que no tienes idea de lo que he vivido», dijo el vecino, la voz apenas un susurro. Cruz vio en sus ojos la lucha entre la rabia y la tristeza. Era una batalla familiar para Cruz, una que él mismo había enfrentado. Lo sé. Ninguno de los dos puede comprender completamente al otro. Pero quizás, solo quizás, al compartir, podamos llegar a comprendernos un poco más. La sinceridad de Cruz hizo que la atmósfera se cargara de una nueva energía, y el vecino pareció reconsiderar su postura. Un destello de reconocimiento cruzó su rostro, y Cruz percibió una chispa de conexión. Este impulso lo llevó a un nuevo nivel de autoexploración. No solo se le ofrecía la oportunidad de entender al hombre frente a él, sino que también se le presentaba la posibilidad de desnudarse emocionalmente ante él. Sin embargo, el miedo a la respuesta de su vecino se hacía presente. ¿Qué pasaría si ofrecía su propia historia y encontraba rechazo, o peor aún, compasión sin sustancia? Sobre todo, el temor a distraerse de la misión que había asumido en su vida amenazaba con volverse abrumador. «Te escucho, y estoy aquí», insistió. «No estás solo». Un silencio profundo se estableció entre ellos, una especie de suspensión donde el futuro parecía tangible. Cruz sintió que su propia vulnerabilidad comenzaba a emerger, y el diálogo se convertía en un espejo de su propio crecimiento personal, pero justo cuando el vecino parecía abrirse, un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Era una llamada inesperada del pasado que amenazaba con desviar la atención de lo que podría ser un momento transformador. La consistencia del desarrollo de Cruz estaba en riesgo. La confrontación estaba a punto de recibir un nuevo giro que podría cambiar su conexión con el vecino o, peor aún, ahondar en sus propios límites. Cruz sintió una punzada de ansiedad. ¿Sería capaz de continuar en este camino de vulnerabilidad, o se dejaría llevar por el desenfreno de lo inesperado? En ese instante, tanto el tiempo como las decisiones se tornaban espejos de su evolución. La puerta, ajena a su tormento interior, parecía una advertencia del caos que a menudo acompañaba las revelaciones personales. Cruz sabía que un nuevo reto se acercaba y que su viaje hacia él. Autoconocimiento estaba a punto de acelerarse de forma alarmante. ¿Podrá enfrentar tanto su pasado como el potencial de un nuevo futuro? La respuesta residía en el siguiente paso que se decidiría en ese mismo instante. El golpe en la puerta resonó nuevamente, sacando a Cruz de su inquietante trance. Un hilo de duda lo atravesó, el momento que había estado esperando, la oportunidad de empatizar y conectar con su vecino, parecía desvanecerse en el aire de incertidumbre. Sabía que la vida a menudo traía interrupciones inesperadas, pero esta parecía un timín especialmente cruel. Se dirigió hacia la puerta, sintiendo como cada paso lo acercaba a una posible pérdida de su avance personal. Parado frente a la entrada, respiró profundo para calmar su creciente ansiedad. Preguntas incesantes danzaban en su mente. ¿Podía permitirse ser vulnerable? El eco de la conversación anterior resonaba aún en sus pensamientos, pero con el timbre del pasado a la vista, ese diálogo prometedor se sentía casi fantasmagórico. Al abrir la puerta, Cruz se encontró frente a una figura familiar, un viejo amigo de su infancia. No era solo un rostro del pasado, sino un símbolo del mundo que había intentado dejar atrás. Lucas, el amigo de toda la vida, parecía no haber cambiado en lo más mínimo, y sin embargo, para Cruz, ese encuentro representaba un conflicto interno profundo. «Cruz, qué sorpresa», exclamó Lucas, su tono chispeante y despreocupado contrastando con la intensidad emocional que Cruz había estado experimentando.
Te he estado buscando. Necesito tu ayuda con un proyecto. Ha sido una locura y pensé que podría ser de gran ayuda. A pesar de lo acogedora que sonaba la propuesta, Cruz sintió como una sombra se cernía sobre él. Este no era el tipo de ayuda que buscaba ofrecer. Con todo el trabajo que había hecho para abrazar su propia vulnerabilidad y abrirse emocionalmente, la llegada de Lucas era un recordatorio de los caminos que se habían bifurcado entre ellos. Se preguntó si aquel proyecto significaría la vuelta a su vida anterior, donde las palabras y acciones se envolvían en superficialidad y negación. Gracias, Lucas, pero estoy en un momento diferente de mi vida. Hay otras cosas a las que debo prestar atención, respondió Cruz con un tono firme pero cortés. Era necesario trazar una línea, su desarrollo personal no podía desviarse ante la presión del pasado. Sin embargo, la expresión de desconcierto en el rostro de Lucas comenzó a calar hondo. Era un rostro conocido, pero también un recordatorio de las inseguridades que Cruz luchaba por sobreponerse. ¿Desde cuándo te has vuelto tan distante? La incredulidad en la voz de Lucas remitía a la lucha de Cruz por mantener su nuevo camino firme. Esa desconfianza le apretó el pecho, el judío se sintió vulnerable, expuesto ante el juicio de quien lo había conocido cuando aún no había enfrentado su propio reflejo. Desde que he empezado a entender quién soy realmente, dijo Cruz, dejando que las palabras fluyeran con más sinceridad de la que le hubiera gustado. No puedo volver a lo que era. Su voz resonó con una mezcla de desafío y resolución, algo que él mismo no esperaba sentir, pero la situación escalaba. Al fondo, el silencio del vecino también se había intensificado. Cruz se dio cuenta de que, a pesar de las interrupciones, no podía dejar que su historia se desvaneciera. Tenía que retomar ese hilo de conexión que apenas comenzaba a tejerse. Perdona, Lucas, dijo mientras se apartaba un poco de la puerta y miraba hacia donde estaba el vecino. Esto es más importante para mí. Volvió a centrarse en su interlocutor. Lo siento, pero no puedo ayudarte. No quiero perderme en lo que solía ser. La determinación que brotaba de él era nueva, una raíz que se asentaba más fuerte cada día, pero el pasado no se rendiría fácilmente. El cuándo, el por qué y el cómo de su lucha personal eran preguntas que lo llevarían a un conflicto aún mayor. No sé si esto es un adiós o un cambio, pero lo que te pido es que me entiendas. Cruz miró a Lucas, pero, en su interior, sus ojos se dirigieron hacia el vecino, en espera de que lo que habían comenzado a construir no se desmoronara ante la presión de sus viejas conexiones. La lucha entre su deseo de cambio y el tirón del pasado amenazaba con fragmentar su resolución. ¿Estaría dispuesto a pelear por aquello que comenzaba a parecerse a su futuro, incluso si eso significaba alzar su voz contra su propia historia? La respuesta se gestaba en el viento, esperando el misterio del próximo encuentro que cambiaría su vida para siempre. Cruz sintió el peso de la decisión como un yugo que lo empujaba hacia atrás, hacia una vida que había jurado dejar atrás. El rostro de Lucas, lleno de sorpresa y confusión, se convertía en un espejo de sus propios temores. Las memorias de un pasado familiar, pero tóxico, empezaron a asomarse, amenazando con deshacer la labor de años en cuestión de segundos. Pero había entendido que su camino no podía ser marcado por las expectativas de otros, tenía que ser fiel a sí mismo. La puerta quedó entreabierta, un símbolo de su decisión. Cruz se dirigió hacia el vecino, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Qué irónico era que estaba buscando conexiones auténticas justo cuando su pasado reclamaba su atención. Por favor, no me decepciones, se repitió en su mente. El vecino lo miraba con curiosidad, ansioso por romper la barrera de aquella tensión reciente. Cruz tomó una respiración profunda. Hola, soy Cruz, se presentó, notando cómo sus palabras resonaban con una intención genuina que antes no había tenido. El vecino sonrió, una expresión cálida que le era familiar. Hola, soy Manuel. He estado observando cómo te esfuerzas por hacer de este lugar algo más acogedor, dijo, indicando con un gesto la casa. Era evidente que había notado cada pequeño cambio que Cruz había realizado, esa pequeña validación lo reanimó.
Cruz se sintió más seguro, como si había cruzado un umbral invisible que lo había mantenido prisionero. Gracias, esa ha sido mi intención. La vida aquí ha sido un cambio, pero me estoy esforzando. Yo también estoy en esa búsqueda. A veces es complicado encontrar el equilibrio, pero creo que lo importante es seguir adelante, replicó Manuel con un entusiasmo sereno. A medida que charlaban, Cruz se dio cuenta de que Manuel no solo era un vecino, sino un aliado inesperado en su viaje hacia el autodescubrimiento. La conversación fluyó con naturalidad, un intercambio de sueños y aspiraciones. Cruz compartió cómo había dejado atrás viejos patrones y cómo día a día intentaba mantener su verdad. Era reconfortante, sin embargo, justo cuando se sentía en la cima de su conexión, el sonido familiar de la puerta se repitió. Lucas estaba de vuelta. Cruz, debes escucharme, insistió, interrumpiendo el momento que tanto había querido experimentar. Lo siento, Lucas. Estoy hablando con Manuel ahora, dijo Cruz, sintiendo cómo esa línea que había trazado se hacía aún más nítida. La desesperación en la voz de Lucas era casi palpable, pero no podía permitirse volver atrás. Pero lo que estamos hablando es importante, y tú debes ser parte de ello, respondió Lucas, su tono tenso. Cruz sintió una oleada de incertidumbre, un eco de todas las decisiones que había tomado. Se encontraba atrapado entre dos realidades, la posibilidad de un nuevo comienzo con Manuel y el tirón hacia regresos indeseados con Lucas. Lucas, la vida ha cambiado y yo también, repitió con firmeza. Si quieres hablar, lo haremos otro día. Necesito enfocarme en lo que tengo delante. ¿Delante? ¿Dónde es esto que piensas ir? La incredulidad en la voz de Lucas era una sombra que amenazaba con estorbar su avance. Cruz giró su cabeza hacia Manuel, buscando apoyo en su mirada. En ese instante, se dio cuenta de que cada elección, por más dura que fuera, era un paso más hacia su transformación. Podría sostener su resolución a pesar del peso del pasado que Lucas representaba. La presión se intensificó. Cruz necesitaba tomar una decisión, construir esa conexión genuina con su nuevo amigo o sucumbir a las viejas exigencias. La respuesta, con cada segundo que pasaba, se volvía cada vez más urgente. ¿Sería capaz de encontrar la fortaleza para romper con el ciclo, o sus viejos miedos lo recluirían una vez más en la oscuridad de su historia? La lucha no había hecho más que comenzar. La incertidumbre actuó como un telón que caía ante sus ojos, dejando entrever un futuro lleno de posibilidades y riesgo. ¿Qué camino elegiría? La revelación lo confrontaba, y el momento estaba llegando, un cambio, después del cual nada volvería a ser igual. La tensión en el aire era palpable, una atmósfera cargada de decisiones trascendentales. Cruz tomó una respiración profunda, buscando claridad entre la confusión de emociones. Manuel continuaba observándolo, su mirada ofrecía un espacio seguro, uno donde Cruz podía explorar su verdad sin el juicio del pasado. ¿Qué te hace sentir que este cambio es necesario?, preguntó Manuel con tono inquisitivo. La pregunta resonó en la mente de Cruz como un eco urgente. La lucha interna entre su deseo de ser quien realmente era y las cadenas invisibles que lo ataban a su historia familiar lo inquietaban. Ya no era simplemente un diálogo casual entre vecinos, se convertía en una exploración de su identidad. Cruz vaciló. Nunca había articulado sus razones antes. He pasado mucho tiempo tratando de cumplir expectativas que no eran mías, admitió, sintiendo como aquellas palabras cargaban consigo un peso aliviador. Aceptar mi verdadero yo es el único camino hacia una vida más plena. Manuel asintió, una comprensión silenciosa fluyendo entre ellos. Es un paso valiente. El reconocimiento es el primer paso hacia la libertad, dijo, y Cruz sintió que una chispa de esperanza emergía en su interior, pero en ese momento, Lucas irrumpió de nuevo en su mente. La idea de dejar todo atrás y continuar hacia un futuro incierto fue un torbellino de sensaciones. A veces, pienso que tal vez debería haber una manera de reconciliarme con mi pasado, pero no sé cómo hacerlo, confesó. Reconciliarse no significa volver atrás, contestó Manuel. Es saber que, a pesar de las heridas,
tú eliges cómo te definen. ¿Qué tal si transformas esas experiencias en una plataforma para crecer? La forma en que lo decía resonaba en el interior de Cruz, como un mantra que comenzaba a calar en su alma. El peso que había sentido antes se empezó a transformar en una determinación sutil. Manuel había encendido una chispa, una visión en la que el pasado no era un enemigo, sino una parte de su historia desde la cual podía propulsarse. Pero, ¿cómo empiezo? La pregunta brotó de sus labios, más como una súplica que como una duda. Primero, debes crear un espacio donde te sientas seguro. Un lugar donde puedas reflexionar, llorar, y también celebrar tus logros, por pequeños que sean, sugirió Manuel. El camino hacia el autodescubrimiento no parecía ser solo uno de despojo, sino uno de construcción. Tal vez su hogar podría ser ese refugio. Mientras hablaban, un plan comenzaba a formar en la mente de Cruz. Podía dedicar parte de su rutina diaria a escribir un diario, un espacio donde cada reflexión contara como un paso hacia su desarrollo. Definitivamente podría crear ese entorno que Manuel le había mencionado, un refugio que lo empujara hacia la autenticidad. Antes de que pudiera disfrutar de esa corriente de ideas renovadas, Lucas interrumpió de nuevo en su mente. La voz de su amigo lo encontró en la incertidumbre, poniendo en cuestión todo lo que había comenzado a construir. ¿Y si vuelvo a caer en viejas dinámicas? Antes de que pudiera procesar ese pensamiento, Cruz sintió una oleada de resistencia. No podía dejar que el pasado definiera su futuro. Lo que debemos hacer ahora es mantenernos firmes, continuó Manuel, como si estuviera leyendo sus pensamientos. Recuerda que el cambio te dará más oportunidades para descubrir quién eres realmente. Esas palabras se sentaron en el fondo de su ser, haciendo eco de una determinación que había creído perdida. Cruz miró a Manuel, comprendiendo que su apoyo era valioso, un faro en medio de la tormenta de su historia personal. Sin embargo, algo dentro de él seguía rebulliendo con ansiedad. Cruz sabía que la confrontación con Lucas se aproximaba, una obligación no cerrada que requería atención. Estaba claro que, aunque había comenzado a construir nuevas conexiones, el último acto de su pasado aún no se había liberado. Ahora, más que nunca, entendía que lo que seguía no sería simple. Había llegado el momento de enfrentar su verdad y enterrar los fragmentos del pasado que aún resonaban en su vida. Pero esta vez, no estaba solo. El reto se dibujaba frente a él y la pregunta que pulsaba en su mente era clara: ¿quién sería realmente Cruz después de esta pugna? Las posibilidades se extendían ante él, desatando un deseo ferviente de descubrirse sin límites. Todo indicaba que el desenlace de esta historia estaba más cerca de lo que imaginaba. Cruz se encontraba en un momento decisivo de su vida. A medida que el día de la confrontación llegaba, la mezcla de incertidumbre y determinación latía en su pecho. Había logrado una conexión genuina con Ana y Manuel, y su enfoque había cambiado. Sin embargo, su pasado seguía acechando, y la sombra de Lucas parecía amenazar su crecimiento. El día llegó y, armado con todo lo que había aprendido en el hogar de ancianos y gracias a las experiencias compartidas con Ana y Manuel, decidió que era el momento de cerrar el ciclo. No podía seguir permitiendo que su antiguo yo dictara su camino. Cruz se aproximó a la casa de Lucas, sintiendo como el aire vibraba con la energía de lo inminente. Sabía que este enfrentamiento era necesario, no solo para él, sino también para su amigo. Lucas, comenzó Cruz firme, pero con una calma que había cultivado en sus prácticas diarias: necesitamos hablar. Al verlo, el viejo amigo mantuvo un gesto de incredulidad. Siempre has tenido una forma de desviar la conversación, pero hoy no estoy aquí para eso. Las palabras de Cruz estaban cargadas de un propósito renovador. Lucas lo miró, la defensa que había puesto en pie comenzó a desmoronarse. ¿Qué te ha pasado, Cruz? Te noto diferente. Me he dado cuenta de que ya no puedo vivir de acuerdo a la imagen que otros tienen de mí. Mi camino está cambiando y es hora de que tú también entiendas el tuyo, respondió Cruz, notando cómo poco a poco las defensas de Lucas se desvanecían como castillos de arena. Cruz continuó: he compartido experiencias, he aprendido a escuchar y a abrirme.
No se trata de culpar a nadie, pero sí de enfrentar lo que ha estado presente en mi vida y en la tuya. Cada palabra que salía de su boca resonaba con la verdad que había cultivado en su corazón. Lucas bajó la mirada, como si las verdades que Cruz ofrecía fueran un reflejo de las que él mismo se había negado a confrontar. No sé si estoy listo para eso, admitió, casi en un susurro. Tal vez nunca estemos completamente listos. Pero la transformación puede surgir precisamente de nuestra incomodidad. No quiero que mi relación contigo signifique volver a caer en viejos ciclos, le dijo Cruz con sinceridad. Su voz era la encarnación de la confianza que había estado construyendo a lo largo de su proceso. Un silencio lleno de significado se instauró entre ellos. Cruz supo que este sería un momento decisivo no solo para él, sino también para Lucas. Sé que el camino hacia adelante no será sencillo, añadió, pero es necesario. ¿Podrías abrir tu corazón y dejar que te escuche? Lucas finalmente lo miró, sus ojos reflejaban una mezcla de temor y curiosidad. Quizás nunca pueda aceptar lo que pasó, tal vez no se trate de aceptar, sino de entender que somos más que nuestras historias pasadas. Debemos elegir ahora cómo queremos definirnos, contestó Cruz, sintiendo cómo su propio crecimiento iluminaba el camino para su amigo, y así, los dos hombres, de alguna manera, se encontraron en un punto de quiebre. El eco de las historias pasadas resonaba entre ellos, pero, por primera vez, había una apertura hacia el entendimiento. Cruz se sintió liberado, el peso que había cargado durante años comenzó a alejarse y, con ello, la angustia de su pasado. Cada paso que daba hacia adelante representaba no solo su liberación, sino la posibilidad de redimirse también para Lucas. Al final, esa conversación no se convirtió en un juicio, sino en un intercambio. Cruz y Lucas compartieron sus cargas. Mientras rompían las barreras que sus historias habían construido, el preámbulo de una nueva conexión emergía. No eran simplemente Cruz y Lucas, sino dos hombres decididos a evolucionar. Cruz había conquistado no solo sus demonios, sino que había demostrado que el cambio real es posible, y que el verdadero valor a veces radica en despojarse de viejas emociones para abrazar la conexión humana. Al salir de la casa, el aire se sabía más nítido. El horizonte que había vislumbrado tras construir la historia con Ana y Manuel estaba finalmente a la vista. Cruz sentía que había completado una etapa de su vida y se enfrentaba a un futuro lleno de oportunidades, sosteniendo el poder de cambiar su narrativa. Cada día ahora era una invitación a crecer, a sanar y a conectar. El viaje apenas comenzaba, y Cruz salió sintiéndose más fuerte que nunca, consciente de que el acto de ser visto y de ver a otros era la esencia misma de su transformación. Hoy, les pido que se suscriban inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, ayuda más de lo que creen. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, porque cada voz cuenta. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión, no esperen ni un segundo más para hacerlo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Gracias por ser parte de esta increíble travesía.